Bien, a nuestro grupo, Gabriel Hernández, Johnny Navas y mi persona, Fabricio Torres, nos correspondió escribir un artículo acerca de quién es Martín Lutero, acerca de la vida de Lutero, cómo Lutero llegó a ser uno de los padres, o llegó a ser el padre de la Reforma. Ah, la historia de Lutero menciona que él llegó a la- al servicio de monje por una causa, y voy a explicar la causa. Prácticamente Lutero en su día a día se preguntaba cómo un hombre se iba a justificar ante Dios siendo esa persona injusta y siendo Dios justo. Y más todavía, cómo Dios justo salvaría a una persona injusta. Cómo los pecados que habían en la persona iban a ser perdonados por aquel Dios justo. ¿De qué manera? O por qué se lo preguntaba a él. Y de hecho él redacta algunas preguntas, ya siendo ya monje, responde algunas de sus preguntas. Y él decía que cómo era posible que un ser humano con una naturaleza pecaminosa innata, según lo que decía Salmo 51:4, que en pecado lo había concebido su madre, iba a ser justificado o purificado ante Dios para recibir así la salvación. Y decía que era injusto de parte de Dios que las personas pagaran indulgencias. Y escuche eso yo, porque las indulgencias, aún Lutero no había como levantado su voz contra las indulgencias, no había entendido todavía, y más adelante cuando Lutero, en 1515, comienza a estudiar la epístola a los romanos, y en el 1516 completa su estudio de Romanos con el estudio de Gálatas, se da cuenta que la justificación no es más que lo que Dios hace, o ese filtro en el que Dios no ve a través de Jesucristo limpios, a pesar de que nosotros somos sucios, porque Jesucristo murió por nosotros. Entonces Lutero, al no entender esto que le acabo de explicar, que lo entendió mucho tiempo después, en su viaje a Roma en el año 1510, él se dio cuenta que esas personas que pagaban indulgencia era una injusticia, porque ellos subían arrodillados por esas escaleras donde supuestamente había subido Jesús a ser juzgado por Pilato. ah, Ellos subían arrodillados y besaban cada escalón. Entonces esto a Lutero se le complicó en su mente, y cada día que estudiaba no encontraba una respuesta, sino que encontraba una crisis espiritual a la cual estaba viviendo, que era no más que pasar 6 horas, hasta 7 horas en un confesionario por sus pecados, hasta el punto que él mismo escribió que sus pecados lo iban a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque él ayunaba, no tomaba agua, no comía por mucho tiempo, y esto lo iba a llevar a la muerte. Hasta que en el año 1510, sí, él recibe también su doctorado de teología en la Universidad de Oxford, y allí se vuelve profesor de la misma, en donde entendió en el año 1515, en el año 1516, el término de la justificación. Y la justificación, como lo explicábamos unos minutos atrás, no es más que la justicia imputada de Cristo hacia nosotros. Aunque seamos sucios, somos justos delante de nuestro Dios por Jesucristo, por solamente fuerza de Él, por gracia de Él, nada que venga de nosotros. Porque todo lo que proviene de nosotros es malo, pero todo lo que proviene de Jesús es bueno. Esto era lo que defendía Lutero. Entendió el término de la justificación, y él dijo que la justificación se acepta por fe, y el resultado de ser justificado a través de la fe, el resultado es las obras. El resultado no es parte de la ecuación, sino es el resultado de la ecuación de ser justificado por fe en una justicia imputada. Bien, les saluda en esta hora compañero de Navas, continuando ahora con nuestro artículo relacionado con Martín Lutero. Y en este momento vamos a hablar ahora acerca de sus comienzos. Ahora muy bien, la orden agustina era muy conocida por su disciplina. Los monjes descansaban y estudiaban en pequeñas habitaciones sin calefacción. Ahora, Lutero luchaba con crecientes sentimientos de culpa en su vida.
sentimientos de duda también. Así que buscó en la religión, buscó ayuda de sus líderes y para que pudiese entender de cómo él podía liberarse de todo lo que él estaba sintiendo. Se volvió a los sacramentos de la iglesia, específicamente en la confesión. Todo esto se volvió un suplicio, como un castigo para Lutero, puesto que en medio de esas confesiones que duraban a veces 6 horas, para él no le hacían sentir una paz en su corazón. No lograban satisfacer la necesidad que él tenía. Así que un día, mientras él examinaba los libros en la biblioteca de la universidad, descubrió algo que lo llevaría a un cambio total. Lutero encontró una Biblia latina. Él había oído acerca de porciones de la Escritura, acerca de los evangelios y epístolas, cartas de las cuales escribió Pablo. Pero ahora tenía la Biblia entera en su poder. Podía conocerla, podía estudiarla y en ese momento decidió escudriñarla. Empezó a darle sentido ahora a la angustia a la cual él tenía. Pero ahora en medio de todo esto, mientras él estudiaba, mientras él estaba entendiendo algunas cosas con las cuales él se hacía la siguiente pregunta: ¿cómo puedo yo salvarme siendo Dios justo y siendo yo injusto? Recibió las respuestas correctas. Leyendo el libro de las cartas, el libro de los Romanos, encontró que el Evangelio y la justicia de Dios se revela por la fe. Y para fe, encontró que decía: más el justo vivirá por la fe. Ahora Martín Lutero podía entender, a través de la lectura que realizaba, la importancia de encontrarse con algo que le pudiera ayudar a encontrar la paz y que se sintiese ser perdonados por los pecados que él sentía que había cometido. Ahora Elena de Guay habla en el libro de Conflicto de los Siglos lo siguiente: al fin, por la misericordia de Dios, meditando de día y de noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Lutero entendió que la justicia de Dios tenía dos dimensiones. La primera, se trataba de una cara que exigía a los hombres que fueran justos y que anunciasen un juicio, pero la otra cara poseía también un rostro salvífico, en la cual actuaba al favor de los seres humanos mediante la fe en Cristo Jesús. El descubrimiento de esta doctrina para Lutero fue un cambio definitivo para su vida. Ahora, según el propio Lutero, esta experiencia lo liberó de toda esa angustia en la cual él tenía, de esa ansiedad, del temor que tenía acerca del pecado. Ahora su vida estaba tranquila. Por ahora estaba tranquila porque ya estaba entendiendo a cuál o a quién debía dirigirse. Ahora, en ese encuentro personal que él estaba teniendo con Dios, se sentía ahora muy feliz porque de encontrar a alguien que pudiera perdonar sus pecados. Pero después de todo esto, se dio cuenta del error que estaba cometiendo la Iglesia Católica y decidió estudiar estos temas con mayor claridad. Ahora, dedicaba estudio a la Biblia en los momentos libres que él tenía y incluso llegaba a sacrificar las horas del sueño solamente para estudiar la Biblia. Había encontrado una Biblia también encadenada en el muro del convento y allí él iba con frecuencia para poder estudiarla. Pero en medio de ese estudio, Lutero no entendía muchísimas cosas. Ahora, cuando él creía que todo estaba perdido, Dios le brindó ayuda. Le colocó al piadoso Staupitz, en la cual que él le puso la palabra de Dios y le indujo a él, le dio el consejo en la cual pudiera abandonar todas las cosas de sí mismo, que dejara de mirarse a sí mismo y centrarse su mirada solamente en Cristo Jesús, que dejara de estar preocupándose por haber violado la ley y acudir a aquel que pudiese perdonar sus pecados. Ahora, posteriormente ya estaba condenando a la Iglesia Católica por sus malas prácticas. Ahora, descubriendo las indulgencias, entendía que era nadie, sino solamente Dios, el único que podía perdonar los pecados.
el único que podía ayudar al ser humano a salvarse. Pero ellos, la Iglesia Católica, estaban todos haciendo todo esto con malas prácticas. Es decir, estaban perdonando los pecados a través de las indulgencias. Lo hacían cumpliendo una serie de pagos o requisitos. Y estos, las personas que lo hacían, eran liberados de su falta. O por lo menos eso era lo que se les hacía pensar. Ahora, Lutero continuaba enojado. Lutero vio en medio de todo este tráfico de indulgencia que había no solamente un abuso de poder, sino también una mentira. Ahora, Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias en el año 1516 y 1517. Una noche se encontró con el pasaje de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del juicio primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Ahora, en medio de todo ese enojo en la cual él tenía por todas estas malas prácticas que están sucediendo en la Iglesia Católica, y según la tradición, el 31 de octubre del año 1517 fueron clavadas 95 tesis en la puerta del Palacio de Wittenberg, como la invitación para debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia, condenaban el paganismo en la Iglesia como un abuso, y pedía una discusión teológica. Pero a pesar de todo esto, sin embargo, en las tesis de Lutero no cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder las indulgencias. Ahora, en este momento, vamos a hablar con el siguiente compañero que va a continuar con este artículo. Hola, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me gozo en poder compartir con ustedes un poco más de la vida de Martín Lutero. Bien, comenzando a hablar sobre este ilustre personaje, encontramos que Martín Lutero y la quema de la bula papal fue un hecho histórico bastante conocido. Y vemos que en el 15 de julio del año 1520 se publicó una bula papal por el Papa León X en Sajonia, donde se estaba dando un plazo de 60 días hábiles para que Martín Lutero se retractase de alrededor de 41 errores que, según ellos, contenían en su mayoría las 95 tesis. Si vemos también que el 10 de diciembre del año 1520 se quemó dicha bula papal, y el que hizo fue este acto fue Martín Lutero, el cual después fue excomulgado, haciendo conocer su oposición al papado y comenzando algo llamado la Reforma. Después de este acto de el 10 de diciembre, la quema de la bula papal, se nombró a algunas personas, se hizo una convocatoria para ver la fidelidad que mantenía Lutero a las enseñanzas católicas. Después de tantos problemas en el trámite de elección, se llegó a la conclusión de que solo algunas enseñanzas eran potencialmente heréticas. Las otras, desde un punto de vista católico, podrían ser aceptables, pero sí, en su mayoría, según la percepción, eran escandalosas y ofensivas para algunos oídos piadosos. Luego entró a la reunión John Eck, el cual ya conocía a Lutero porque habían tenido una disputa en Leipzig. Y él mismo dijo a un amigo que nadie estaba lo más suficiente familiarizado con los errores de Lutero que él. Por ende, él entró a este comité, y dicho comité quería destrozar a Lutero, según la división cristiana del cristianismo del siglo XVI de Albert Hans Houchen. Bueno, Lutero se había dado la oportunidad de defenderse, sin embargo no fue así. Luego hubo tantos problemas que se negoció que él iba a tener 60 días hábiles
para poder retractarse, y conocemos la historia que no lo hizo, y allí se da el nombre Exsurge Domini. Esta marca la historia porque fue la última bula papal dirigida al latín cristiandad como un todo indiviso, y el primero que fue desobedecido en gran parte por la mayoría. Nos damos cuenta que esta bula papal, aparte de ser quemada por Lutero, fue desobedecida por la mayoría. Esta también tenía errores, los cuales también se contradecían a sí mismos, como que la bula, como que las 95 tesis de Martín Lutero eran totalmente heréticas, mientras que en otras partes decía que algunas de las enseñanzas no eran tan heréticas. Era una contradicción que ellos no sabían manejar. Y hablando o en lo concerniente a Lutero y su influencia en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos damos cuenta que una de las enseñanzas más conocidas de Martín Lutero es la fe y las obras. La fe y las obras era una de las creencias más importantes en la Iglesia Adventista. Vemos que Martín Lutero influyó mucho en nuestra iglesia, y vemos también que Elena de Guay, ex miembro de la Iglesia Metodista, la cual fue muy influenciada por Lutero, decía que él era el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar en la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura. Martín Lutero, el hombre de su época, por su medio Dios realizó una gran obra. En el Conflicto de los Siglos dice esto. Y resumen que lo que comenzó con una simple protesta terminó siendo un gran movimiento transformador y avivador a la iglesia, dando cabida a las 5 solas, la sola Escritura, solo Cristo, sola gratia, sola fide y solo Deo gloria. Todo esto ha influenciado mucho nuestra iglesia y ha hecho que nuestra iglesia mantenga la verdad. Gracias.